Atención, por favor. Pedimos unos minutos de su atención para escuchar el mensaje de Protección Civil. Protección Civil informa. Este auditorio cuenta con un máximo de 98 personas. Estos son los pasos a seguir en caso de emergencia. 1. Deje de hacer lo que esté haciendo y mantenga la calma. 2. Ubique la salida de emergencia y diríjase a ella en forma ordenada. Evite correr, gritar y empujar, ya que esto podría causarle a usted o a alguien más algún accidente. 3. Una vez fuera del edificio, manténgase en el punto de reunión, que se ubica en el área verde entre los edificios H y B. 4. No intente regresar nuevamente al edificio hasta que Protección Civil así lo indique. 5. Si detecta a alguna persona lesionada, pida ayuda de inmediato. 6. Manténgase al pendiente de las indicaciones que se emitan por parte de Protección Civil o por las autoridades universitarias. Tu participación es tu protección. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Casa abierta al tiempo. Buenas tardes a todos. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y de su Oficina de Divulgación de la Ciencia y las Humanidades, les da la más cordial bienvenida a la reinauguración del ciclo de actividades de divulgación científica, Lunes en la Ciencia. A continuación, saludo y doy la bienvenida a la doctora Verónica Medina Bañuelos, rectora de la unidad. Gracias por acompañarnos. También al doctor Javier Rodríguez Lagunas, secretario de unidad. Gracias, doctor. Saludo al doctor Juan José Ambrís García, coordinador de Extensión Universitaria. Saludo también al doctor Román Linares, director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. También al ingeniero Fernando Castro, secretario académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Saludamos a las y los jefes de departamento que nos acompañan, así como a quienes nos ven a través de las redes sociales. Para comenzar, le pedimos al doctor Juan José Ambrís García nos comparta un breve recorrido por la historia del programa Lunes en la Ciencia. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Saludo afectuosamente a nuestras autoridades que nos acompañan y presiden este evento, así como todas y todos los presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales de manera remota. Lunes en la Ciencia nació en la UAMI por allá del año 1990 y fue creado con el apoyo de la Academia Mexicana de las Ciencias como parte de su programa a su vez llamado Domingos en la Ciencia. Este programa inició por 1982 en el entonces Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. El objetivo de ambos programas es difundir la ciencia, la tecnología y las humanidades de una manera sencilla ante la niñez, la juventud y el público en general de México, mediante la participación de connotadas investigadoras e investigadores, facilitando su asistencia a las diversas sedes del programa. Cabe señalar que este programa ha llegado a tener más de 20 sedes en todo el país. En Lunes en la Ciencia, aquí en la UAMI, hemos contado con la presencia de muy valiosos investigadores de gran trayectoria. Menciono unos pocos, nomás para que se den idea, como los doctores Leopoldo García Colín, Antonio Lascano Araujo, Herminia Pasantes, Linda Rosa Manzanilla, entre muchísimos otros. Con la llegada de la pandemia, Lunes en la Ciencia se posicionó en las redes sociales con la transmisión de sus charlas y la interacción con el público de estas plataformas digitales. También nos dio la oportunidad de visibilizarnos en otros países de América, inclusive de Europa. La participación y apoyo de las diferentes instancias de la unidad hicieron posible que el programa se mantuviera de manera ininterrumpida por poco más de 25 años. Desafortunadamente, hace un par de años,
tanto la academia como aquí hubo necesidad de hacer una pausa, se suspendió, pero en el 2023, con la nueva presidencia de la Academia Mexicana de Ciencias del doctor José Antonio Seade, y a partir de octubre de 2024 del doctor Alejandro de las Peñas Nava, que asume la codirección específicamente en este programa que ahora se llama Un Día en la Ciencia, porque de domingos pasó a sábados, días entre semana, miércoles, hubo de todos, según la sede. Y quiero mencionar que el doctor Alejandro de las Peñas, que trabaja en San Luis Potosí, es egresado de una de nuestras carreras de aquí de la universidad. Entonces, con el apoyo de la academia y en coordinación con la oficina aquí a cargo de la licenciada Ana Laura Gálvez, acordamos el relanzamiento de Lunas en la Ciencia. Por supuesto, las autoridades estuvieron muy contentas de hacerlo. Con el objetivo es el mismo, realizar actividades de divulgación científica de calidad, con responsabilidad social, que contribuyan a una mejor comprensión y apropiación de la ciencia y de las humanidades de una manera sencilla, para el alumnado principalmente, pero para el público en general. Este año, Lunes en la Ciencia operará trimestralmente con 6 actividades cada trimestre. En el ciclo de invierno 2025 que hoy comienza, hemos ligado a diferentes conmemoraciones que seguramente ustedes conocen. El día de mañana se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, muy próximamente el Día de la Lengua Materna, más adelante el Día Internacional de la Mujer, después sigue el del agua, el de la salud y casi de todo lo que gusten. Tenemos días mundiales, entonces hemos ligado las conferencias a esos temas para hacer como una doble impacto. La programación la pueden consultar ustedes en todas las redes sociales o ya en las pantallas donde están todos los programas. Va a ser los lunes cada 15 días durante todo el trimestre lectivo. Los exhortamos a vivir, sentir y disfrutar la ciencia y las humanidades desde la UAM Iztapalapa. Agradecemos la participación de todas las investigadoras e investigadores que participen en este programa de divulgación científica y, por supuesto, a la audiencia que nos acompaña. Muchas gracias. Gracias. Aprovecho el intermedio para saludar, por favor, al doctor José Luis Gómez Olivares, quien es director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Gracias, doctor, por acompañarnos. A continuación, escucharemos un mensaje a cargo de la doctora Verónica Medina Bañuelos, rectora de la unidad, y le pedimos declare inaugurado el programa Lunes en la Ciencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes, colegas. Saludo a todos quienes nos acompañan aquí, a quienes están siguiendo en las redes sociales. De verdad es un gusto, un muy gran gusto para mí estar aquí en esta invitación a la nueva temporada de los Lunes en la Ciencia. Ya, pues todos ustedes quienes conocen este programa, es un espacio cuyo objetivo es la divulgación científica y humanística, no solo para los estudiantes universitarios, para la comunidad de la universidad, sino para el público en general. Entonces, esperamos que en el rearranque nuevamente de este ciclo de Lunes en la Ciencia, vayamos nosotros mismos haciendo más y más difusión para que nuestros alumnos y la comunidad en general pueda acompañarnos en estas pláticas. Hemos tratado siempre de que las conferencias que se imparten, pues como son para público en general, tengan un cierto nivel académico, por supuesto, pero también sean accesibles para que otros públicos puedan disfrutar y enterarse y saber de estos temas científicos y humanísticos. Como ya escuchamos hace un momento, pues ha tenido aquí en la UAM un recorrido de casi 35 años, desafortunadamente interrumpidos en algún periodo por lo que ya se comentó, y pues esto ha acompañado la trayectoria académica de muchas generaciones de nuestra casa de estudios. Ustedes recordarán, los que llevamos aquí mucho tiempo, pues teníamos las lonas grandes pegadas ahí junto a la biblioteca anunciando todo el ciclo de ese momento. En ese sentido, pues sí, agradezco infinitamente al programa Un Día en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, que ya comentaba el doctor Ambriz, está encabezado por el doctor Alejandro de las Peñas Nava. Con orgullo reconocemos que es egresado de la carrera de Biología de nuestra unidad, ha de haber sido de las primeras generaciones, yo creo, más o menos es pionero aquí como alumno de nuestra unidad de Iztapalapa, así es de que él se está haciendo cargo ahora de este importantísimo programa.
El compromiso de la Academia por retomar este esfuerzo de acercamiento de la ciencia a la sociedad es pues muy celebrable, muy loable, y por esto estamos aquí en la unidad retomando esta colaboración. Resulta pues un honor que nuestra Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Iztapalapa sea parte de esta importante iniciativa y que permite fomentar el diálogo entre la academia y la comunidad y que contribuya a la construcción de una sociedad más informada y más participativa en estos temas tan importantes. Ahorita que el conocimiento es importante acercarlo a la sociedad y vencer todas estas tendencias que nos llevan a falsas informaciones que vemos que circulan todos los días por ahí. ¿Qué mejor efeméride para este reinicio del ciclo de los lunes en la ciencia que la conmemoración del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? En este año está celebrando sus 10 años de haber sido instituido como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, así es de que pues me congratula que la divulgación científica sea un puente que permita visibilizar esta fecha, y como ya se mencionó, va a haber otras fechas que gracias a estos espacios de divulgación podremos enfatizar y visibilizar. Esta nos invita a reflexionar sobre la importancia de la equidad de género en la reducción de brechas en el ámbito científico, además de reconocer el invaluable aporte de las niñas, las jóvenes y las mujeres al desarrollo del conocimiento. Yo quiero felicitar a las jóvenes colegas que hoy estarán participando en el conversatorio y que nos van a compartir sus experiencias, sus logros, además de los desafíos que pues todavía seguimos enfrentando en nuestras trayectorias profesionales. Que este ciclo sea un espacio de inspiración, de reflexión y aprendizaje, y agradezco mucho la colaboración, la labor de organización de la Oficina de Divulgación de la Ciencia, que está siendo retomada por la licenciada Ani Galvez, y de la Coordinación de Extensión Universitaria, y pues a todos ustedes por ser parte de este esfuerzo colectivo. Enhorabuena, y que este reinicio esté lleno de logros, de descubrimientos y pues de mucha información, mucho conocimiento que vamos a compartir aquí. Y pues sin más, siendo las 14:24, declaramos inaugurado el ciclo Lunes en la Ciencia invierno 2025. Ya no me levanté, pero pues es igualmente formal. Muchísimas gracias. Está estrecho el espacio aquí para levantarse. Ay. Dan unos 5 minutos, por favor, para el cambio de secretarios. Gracias. A continuación voy a presentar a quienes nos acompañan en este conversatorio y posteriormente leeré las reseñas.
Nos acompaña en este conversatorio la doctora Yeniseit Merit Álvarez de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Nos acompaña también la doctora Alejandría Denise Pérez Balseca de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Y la maestra Elizabeth Vázquez de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, a continuación leeré sus reseñas curriculares, por favor. La doctora Yeniseit Merit es ingeniero en alimentos por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional, maestría y doctorado en biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ha participado como profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y en la maestría en el Desarrollo e Innovación Alimentaria en la Escuela de Dirección de Negocios Alimentario de la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes. Actualmente es profesora investigadora en el Departamento de Biotecnología, impartiendo cursos en la licenciatura de Ingeniería Bioquímica Industrial e Ingeniería de los Alimentos y en el posgrado de Biotecnología. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI, nivel 1, y es profesora con perfil deseable PRODEP. Trabaja en la línea de investigación, caracterización bioquímica molecular y tecnofuncional de biomoléculas extraídas de insectos endémicos de México y su aplicación como aditivos en alimentos. La doctora Alejandría Denise es ingeniera en energía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, egresada en 2010. Durante la licenciatura trabajó en eficiencia energética aplicada a molinos de nixtamal y tortillería. Trabajó en el Laboratorio de Alumbrado de la Ciudad de México, elaborando pruebas de certificación a equipos electrónicos, principalmente de iluminación. Posteriormente se desempeñó en General Electric como especialista de normatividad y de proyectos de iluminación. En 2017 obtuvo el grado de maestría en Ciencias, Energía y Medio Ambiente, realizando análisis termohidráulico de reactores nucleares. Es doctora en Ciencias, graduada en 2021 del posgrado en Ingeniería en Energía y Medio Ambiente. Se especializó en el desarrollo de modelos de análisis multifísicos y multiescala para reactores nucleares rápidos enfriados con metales líquidos. En enero del 2024 inició como profesora visitante del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica de aquí mismo de la Unidad de Iztapalapa. Ha sido mentora del programa Mujeres Líderes en STEM, y es miembro de la Sociedad Nuclear Mexicana de Women in Nuclear Global y Women in Nuclear Innovation. La maestra Elizabeth Sánchez Vázquez es egresada de la licenciatura en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Fue tesista del proyecto de investigación La religión ante el desafío generacional, un acercamiento antropológico dirigido por el doctor Carlos Navarro. Es también especialista en estudios sobre violencia por razones de género contra las mujeres por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y especialista en antropología de cultura. Obtuvo el grado de maestría en Ciencias Antropológicas por la Unidad Iztapalapa y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Antropológicas de esta misma casa de estudios. Bueno, vamos a comenzar, por favor. Normalmente cuando uno es niño, pues ve a los adultos como estos personajes magníficos e invencibles
En la mayoría de las ocasiones, pues vemos a nuestros padres como estos superhéroes a los que admiramos y queremos ser como ellos. Cuando vemos por primera vez un experimento científico, el asombro que tenemos de pronto nos lleva a preguntarnos cómo es que se hace esto o si es esto posible. Y en ese sentido me gustaría que nos compartieran de dónde nació en ustedes este amor por las ciencias. Empezaría por favor con la maestra Elizabeth. Bueno, yo les voy a ser sincera, yo cuando estaba pequeña, básicamente una de mis primeras inspiraciones fue justamente la televisión. Porque bueno, como dice el antropólogo australiano, cuyo nombre se me acaba de olvidar porque me acaba de dar nervios, una disculpa, pero bueno, en general la cultura popular mediática, si bien es cierto, sirve para entretener, para pasar un bonito rato en familia, pues también sirve justamente para instruir. En mi caso, cuando yo estaba muy pequeña, los programas que yo solía ver eran los de 11 niños. Entonces yo pasaba horas y horas viendo documentales que de ballenas, que de, no sé, de África, pero también, por ejemplo, programas como El Mundo de Big Man, entre otras series. Entonces yo cuando estaba pequeña, una de mis primeras inspiraciones también para hacer, o bueno, para tratar de entrar en la ciencia, fue un personaje de una caricatura japonesa llamada Bulma. Bulma es una científica que aparece en el anime de Dragon Ball. Entonces, pues ella es una chica súper inteligente, aventada y además una gran científica. Y sinceramente yo cuando la veía decía, yo de grande quiero ser como ella. Y pues no me fui por el mundo de las ciencias duras, pero pues aquí andamos en el mundo de las ciencias sociales. Gracias, Ani. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy un poco nerviosa, no te preocupes, seguramente a todos se nos van a olvidar los nombres. Sí es cierto que ver televisión, estos programas, 11 niños era muy de los que te tenían pegado en la televisión por cosas muy interesantes. Bisbirige, aunque nunca recibí mi credencial, no sé si alguno de ustedes la tuvo, pero también creo que yo tuve mucha influencia en casa, en algún momento lo he comentado, que, bueno, a mí me gustaban mucho las matemáticas desde niña y entonces tener profesores que te animaban al decirte, eres buena, o hacían estos pequeños concursos de a ver quién pasa, quién termina primero va a ser la asistente de la maestra, ¿no? Y aparte que a mí me gustaba, pues yo decía, termino primero porque me gustan las matemáticas y luego para ser la asistente de la maestra, que claro, la maestra tenía ahí beneficios, ve, lleva, trae, ¿no? Pero para mí era muy bonito. También mi papá era mucho de hacer cosas manuales, él es carpintero, se dedica a estas cosas. Yo pasé muchos años de mi infancia en el taller con él, con las herramientas, tratando de construir cosas. Y cuando llegué a la secundaria fue cuando descubrí la física. También la química, y no soy buena en química, entonces esa la dejamos a un lado. La física. Y nos dejaban hacer maquetas o experimentos. Y entonces él me ayudaba mucho y me explicaba, aunque él no pudo continuar con sus estudios, pero él le apasionaba y me explicaba de una forma tan interesante para mí que me inspiró a seguir y a decir, bueno, yo quiero hacer esto. Yo quería ser física, pero bueno, ya en el camino me perdí y terminé siendo ingeniera. Pero eso fue yo creo que parte de lo que me inspiró cuando era niña a dedicarme a la ciencia. Bueno, yo todavía me pregunto qué fue en verdad lo que me inspiró, ¿no? Para dedicarme a la ciencia. Y cuando me hicieron esa pregunta la primera vez, me fui hacia atrás, hacia mi niñez. Y yo les comentaba, recuerdo mucho que cuando era niña jugaba a que tenía mi mini laboratorio. Siempre quise el juego de química, que nunca lo tuve, pero yo me inventaba mis materiales. No sabía que era un laboratorio porque yo nunca tuve esa cercanía hasta que entré a la secundaria. Ahí fue cuando la primera vez que entré a un laboratorio y me empezó a gustar mucho la química, la biología. Y recuerdo, por ejemplo, que yo cuando jugaba, lo recuerdo claramente porque tenía como 10 años, yo creo, y habían cuando uno compraba los insecticidas, bueno, en esa época, regalaban unos insectitos con ellos. Y eran mi materia de juego y actualmente me dedico a eso, ¿no? O sea, tantos años después y son mi materia prima, o sea, con lo que yo investigo.
Y así si me voy, digo, la vida me fue llevando hacia la investigación, pero siempre, siempre desde niña tenía esa inquietud. Mi familia me dice, es que tú preguntas todo, hasta la fecha, ¿no? O sea, si yo te digo, es que fui al mercado y ¿a quién te encontrás? O sea, siempre, siempre tengo la pregunta del por qué. Y desde niña mi mamá decía lo mismo, ¿no? O sea, siempre te preguntas, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué el otro? Entonces, yo creo que es algo que yo no sabía que yo quería hacer. Bueno, también doy clases, ¿verdad? Pero originalmente yo quería ser profesora de primaria, ¿no? O sea, yo recuerdo que eso era lo que yo siempre quería hacer cuando me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Ah, profesora de primaria. Y la vida me fue llevando hasta que por todo ese camino terminé donde mis sueños empezaron de niña, ¿no? Donde hace muchísimos años yo jugaba, imaginaba, y actualmente hoy lo veo pues hecho una realidad. Gracias. Muchas gracias. Les quiero contar, seguramente recordarán, la primera mujer en titularse de la Universidad en México y de América Latina fue la dentista Margarita Chorne Salazar en 1886, profesión que aprendió con su padre. Para conseguir este anhelado título, Margarita consiguió una carta de un dentista profesional que avaló sus conocimientos. Asimismo, tuvo que presentar carta de 3 personas de reconocida solvencia moral que certificaran que Margarita era una persona decente y cristiana. Margarita tuvo que pagar 100 pesos, que era el costo del examen, una cantidad, por cierto, muy elevada, ya que la extracción de una muela en aquel entonces costaba 1 peso. En este sentido, ¿nos pueden compartir, por favor, cómo ven la evolución de la participación de las mujeres en la ciencia a lo largo de los años? Por favor. Pues bueno, justamente yo me voy a ir hacia mi campo de estudio, que es justamente la antropología social. Y pues bueno, anteriormente cuando se iba a hacer trabajo de campo a diferentes partes del mundo, pues generalmente teníamos a los grandes antropólogos, hombres blancos, heterosexuales, que llegaban a una comunidad, tomaban sus notas, regresaban a estos grandes centros de estudio y pues presentaban sus libros. Mucho tiempo después se supo que en realidad no eran ellos los que realizaban estas grandes etnografías, sino sus esposas. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de un antropólogo que de hecho es muy reconocido, que se llama Victor Turner. Él es casi como un rockstar de la antropología, tiene muchos libros, es súper reconocido, pero mucho tiempo después de que él falleció, su esposa Edith reveló que en realidad ella era la que hacía las etnografías, que en grupos o ciertos rituales donde él no podía acceder por ser hombre, era ella la que entraba. Y ella también es antropóloga y es bastante interesante cuando uno va a la librería, compra un libro de Victor Turner, porque solamente aparece su nombre. En ninguna parte, ni siquiera por amabilidad, le da las gracias a su esposa. Y de hecho, muy pocas veces se recuerda que Edith también era antropóloga. Ella tenía la formación en antropología, pero únicamente se considera a su esposo. Y pues básicamente así ha pasado en diferentes casos, y siento que actualmente, al menos en el campo de la antropología, el papel de la mujer ha cambiado mucho. Aquí en el Departamento de Antropología tenemos grandes investigadoras que han hecho descubrimientos muy importantes justamente en el campo de la ciencia. Y realmente es muy interesante cómo ya no dependemos justamente de un hombre, ¿no? De que si ellos no nos autorizan para ir a tal lugar, una no puede ir, o solamente nos quedamos como, digamos, tras bambalinas. Ya somos, digamos, estrellas dentro de este show llamado ciencia. Y eso es algo que a mí me parece muy bonito. Por ejemplo, siento que también con este cambio, yo sé que es diferente en diferentes carreras de la universidad. Creo que en antropología, justamente por los temas que abordamos, que es justamente trabajamos con la sociedad, la estudiamos, creo que también por eso, al menos en el departamento, ha habido un aumento justamente en la participación femenina. Hace 3 años, me parece, eran como 30 alumnos los que entraron, pero eran por lo menos 27 mujeres las que estaban pues justamente como alumnas, lo cual es pues bastante alto.
irnos. Sí. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la biotecnología o de las áreas biológicas, que es donde yo me enfoco, yo me he dado cuenta de que esto cada vez, la mujer está cada vez más presente. Actualmente yo conozco una gran cantidad de investigadoras que son pioneras, que tienen líneas de investigación de vanguardia y que tienen una trayectoria muy importante y son reconocidas a nivel internacional. Entonces, si yo me voy un poquito hacia atrás, por ejemplo, cuando yo estudiaba la prepa o la secundaria, en esa época yo no visualizaba muy presente la mujer dentro de lo que es la ciencia. Conforme fui avanzando, me fui dando cuenta, principalmente hasta que entré al posgrado, me di cuenta que en verdad existen una gran cantidad de mujeres que hacen ciencia y que son muy importantes. El problema que yo veo es que a veces, yo les decía, no siempre aparecemos en la foto. Casi siempre el reconocimiento, los que más se marcan dentro de las fotografías, es hacia el género masculino. Pero esto ha ido cambiando, qué bueno. Cada vez hay más mujeres presentes. Por ejemplo, en mi departamento actualmente muchos profesores dicen, ¿no?, que hay un trío de mujeres dentro de lo que es el departamento. Nuestra jefa de departamento es mujer, las 2 coordinadoras de las licenciaturas. Esto que dice que cada vez tenemos más presencia y tenemos más reconocimiento. El trabajo que se ha desarrollado de otras mujeres que están atrás de nosotras cada vez nos abre más las puertas a las que venimos para poder entrar y decir, aquí estamos, esto es lo que hacemos y todo esto es lo que yo puedo aportar como mujer dentro de mi área de investigación. Gracias. Sí. Bueno, esta pregunta me hace pensar en si ha habido una evolución, claro que la ha habido, quizá no a la velocidad que quisiéramos, muchas, en donde ver ya a las mujeres participando más activamente, teniendo estos cargos o coordinando proyectos, no es tan común. Todavía sigue siendo un logro el decir hay una mujer en tal cargo o es responsable de un grupo de trabajo, cuando no debería de ser así, debería ser, ok, está bien, es normal, así como cuando un hombre lo tiene. Y en la historia las mujeres han participado en la ciencia desde sus inicios, aunque no han sido visualizadas, como ya lo comentaron. Y bueno, simplemente el hecho, y como lo comentaste, de que pudieran tener acceso a la universidad o tener el cargo de una cátedra era prácticamente imposible, el tener cargo de un laboratorio, ha tomado mucho tiempo y hay muchas científicas, como ya lo comentaron, que podemos ir mencionando. En mi área yo podría mencionar el caso de Liz Meitner, una científica austriaca que fue la primera mujer en obtener el doctorado en física en la Universidad de Viena y la segunda a nivel mundial. Ella trabajó e hizo un descubrimiento de lo cual se basa prácticamente mi investigación, que es el descubrimiento de la fisión nuclear. A ella se le otorga este descubrimiento. Sin embargo, el premio Nobel otorgado por el descubrimiento de la fisión nuclear no se lo dieron a ella, se lo dieron a Otto Hahn. Y ella, después de eso, de todo lo que tuvo que pasar, porque aparte vivió en un entorno social muy complicado, ella logró tener una cátedra, logró tener un laboratorio, y cuando ella pensó que ya estaba establecida como científica, tuvo que emigrar del país de donde estaba porque hubo estos problemas raciales. Tuvo que irse a Suecia. Allí en la universidad, en el Instituto Tecnológico, consiguió una cátedra, no la misma cátedra que tenía, una muy pequeña, no tenía acceso a un laboratorio. Y aún así, a través de cartas, colaborando con Otto Hahn, ella pudo descubrir esto, la fisión nuclear. Y el premio Nobel fue asignado a Otto Hahn, no a ella. Y después de eso muchos dijeron, no, sí, ella lo merecía, pero nunca hubo un cambio en esa asignación, recibió muchos premios, honores, pero nunca la rectificación. Entonces esto hace pensar que, bueno, sí ha habido una evolución, pero así como este caso de ella, que no pudo acceder después de este cambio al laboratorio o a tener una cátedra, sigue habiendo en la actualidad estos problemas. Hay casos en donde las profesoras es muy difícil que les asignen una cátedra o que puedan dirigir un laboratorio, y yo creo que eso es a lo que debemos de ir, esta evolución que debe de ir más rápido, no viéndolo ya como es un gran logro, sino que se vea de una manera normal. Bueno,
Muchísimas gracias. Retomando un poco de la participación de la doctora y con datos actuales, quiero decirles que en México el número de mujeres que estudian ciencias y tecnología ha aumentado, pero aún es escasa su participación en la investigación científica. Se sabe que en el 2022, 494,753 mujeres estudiaban carreras relacionadas a ciencias y a la tecnología. En el Sistema Nacional de Investigadores SNI, las mujeres representan un 37%. En ese sentido, por favor, podemos comentar qué papel juega la educación para derribar estos estereotipos, que bien ya lo comentó un poco, pero además, ¿cómo imagina el futuro de las mujeres de la ciencia dentro de 10, 20 años? Si podemos comenzar con la doctora Yenisei, por favor. Bueno, ¿cómo veo bueno, yo creo que la educación es algo muy importante para que las mujeres se puedan incorporar en estas áreas. Por ejemplo, estas mentorías que se hacen aquí en la universidad son muy importantes y parte de estas posiblemente tendrían que empezar desde niveles más bajos, primaria, secundaria. Hay niñas que ya tienen esas ganas de dedicarse a la ciencia. Por ejemplo, apenas vi al Universum, por ejemplo, y entramos a una sesión con mis hijos de un laboratorio de química. Y había una niñita enfrente de nosotros, yo creo como de 8 años. La niña estaba tan interesada en saber qué estaba pasando para que se separaran una fase aceite-agua, que uno diría, ay, pues eso, pero la niña tenía tanta emoción, hacía tantas preguntas. Entonces, yo creo que en ocasiones debemos de empezar desde ahí, desde estas infancias que ya empiezan a desarrollar estos gustos y empezar a hacer este tipo de mentorías a estos niveles para que las niñas empiecen a ver cuál puede ser el camino para que ellas lleguen a estudiar o a hacer lo que en verdad quieren ser dentro del área de las ciencias. ¿Cómo veo yo a las mujeres dentro de 20 años? Yo creo que las mujeres siempre han estado muy comprometidas con la actividad que hagan, ¿no? Con lo que le pongan, siempre se comprometen y están muy presentes. Yo las veo completamente, bueno, yo sé que actualmente ya están presentes y existen dentro de, pero yo esperaría en unos 20 años que en verdad ya se les dé los logros y se les reconozca todo lo que se ha hecho en estos procesos. Yo esperaría que en estos 20 años exista una mayor equidad entre hombres y mujeres con respecto a las actividades que se tienen que hacer. Porque algo que sí es muy cierto es que muchas veces, por ejemplo, cuando una mujer se quiere dedicar a la profesión que quiera y al mismo tiempo quiere tener familia, a veces es muy complicado el camino, muchísimo más que para los varones. Entonces yo visualizaría mujeres que tengan las mismas oportunidades, las mismas oportunidades laborales en todos los sentidos y que no sientan a veces que el hecho de tener familia las pueda llevar un paso atrás, sino que en ese sentido todas tengamos las mismas oportunidades y no pensemos, digamos, no es que a lo mejor yo no pueda hacer esto porque tengo familia o porque quiero tener familia en algún momento de mi vida. Entonces, yo así visualizaría a la mujer presente en, esperemos no tantos 20 años, que sean menos, pero que estemos tan presentes que no nos dé miedo tomar estos proyectos y al mismo tiempo no tengamos que pensar si puedo, no puedo, es que tengo que hacer o no tengo que hacer mis hijos, sino que las propuestas que se generen a nivel de investigación o proyectos en los ámbitos laborales sean tan equitativos que no tengamos que pensar qué debo de perder a cambio de obtener estos proyectos. Gracias. Sí, gracias. Bueno, ya gran parte lo comentaba la doctora y sí, la educación creo que es fundamental. Y una educación tanto acercarle la ciencia a las niñas o a los niños también, pero yo creo que una educación en el sentido de derribar estos estereotipos.
porque son cuestiones que vamos replicando desde que somos niños, crecemos con ellas, y yo creo que es ahí donde debe de jugar un gran papel la educación, enseñando desde pequeños que no debe haber esta diferencia entre lo que sí puede o no puede hacer una mujer o un hombre, lo que está destinado que uno haga o que no. Y yo creo que educar en términos de cuáles son todas las posibilidades que tenemos cuando queremos estudiar estas ciencias o cualquier cosa que quieras estudiar, no encasillar a los niños y a las niñas de acuerdo a lo que pueden o no, o de dónde vienen o no, y dejar de construir estos sesgos que tenemos, pero sobre todo la educación en descubrir estos sesgos. Son sesgos inconscientes que no sabemos que tenemos, simplemente como sociedad están. Entonces, en el momento en que nos hacemos conscientes, vamos a dejar de replicarlos, vamos a dejar de establecerlos. Entonces, la educación debe de ser, sí, claro, desde la infancia, pero yo creo que también la educación a todos los niveles. Porque sí, los niños son el futuro y ellos van a tomar decisiones en el futuro, pero ¿quién está tomando las decisiones en el presente? También necesitamos que los tomadores de decisiones sean conscientes de esto y que vayan rompiendo estas estructuras, permitiendo que se tenga una mayor equidad en las asignaciones de trabajo, de proyectos, de tiempo, y que la mujer ya no tenga que estar pensando, como ya lo comentaba, si puedo o no, o qué tengo que dejar para poder hacer. Y bueno, en 20 años yo me imaginaría o esperaría que ya la mujer pudiera participar o elegir estas carreras de manera libre. Y alguien podría decirme, pero es que nadie las está obligando, lo pueden hacer libremente, sí, pero hay algo que tenemos culturalmente. Por ejemplo, hay chicas que quieren estudiar esto, lo estudian, pero tienen una carga de culpabilidad porque no cumplieron los estándares de su familia de casarse o de estudiar para ser abogado o de no porque tú eres mujer. Entonces, que puedan hacerlo libremente sin tener esta culpabilidad o estos sesgos que se van cargando. Yo creo que en 10 años o en 20 años podría ser posible si empezamos con la educación desde ahora, así como estos foros y con las mentorías, como lo mencionaba, llegando a cada una de estas mujeres y niñas y claro, también el público en general. Pues bueno, como ya mis compañeras lo mencionaron, la verdad es que sí es muy importante justamente la cuestión de la educación, pero no solamente justo hacia los niños, sino justamente, como ya lo menciona Ale, hacia las personas que están tomando las decisiones. En este caso hay dos conceptos que a mí me gustaría justamente mencionar para explicar cómo se da esta disparidad, ¿no? Una es la cuestión de suelo pegajoso, que es un término que se acuña en el año 1992 por la doctora en sociología Catherine Balde. El término suelo pegajoso, ¿a qué hace como alusión? Pues bueno, se refiere justamente a los problemas estructurales que hacen que la mujer no pueda despegar justamente para obtener cierto tipo de posición, como ya lo menciona Ale. O sea, en ocasiones hay gente que justamente trae tan interiorizado esta cuestión de los roles de género que dice, bueno, yo soy mujer, entonces, ¿qué estudio? Enfermería, a lo mejor estudio, no sé, para maestra, pero justo porque estamos como muy acostumbradas en esto. Hay muchas niñas que a lo mejor si uno le dice, ¿no te gustaría ser CEO de una empresa? No, pues es que a lo mejor eso no es para mí, yo quiero ser secretaria, ¿no? Pero porque justo se nos ha ido interiorizando que esos son los roles de género que justamente tenemos que adoptar. Y justo yo siento que también los profesores, tanto de la primaria, secundaria, prepa, incluso dentro de la misma universidad, tienen que deconstruir este pensamiento. Yo recuerdo mucho el caso de una compañera, ella era de psicología social y su sueño era poder ir a hacer una estancia de maestría a Japón. Ella le encanta todo lo que es Japón y además pues quería, abordar la psicología pues desde Oriente, ¿no? Un profesor de la propia licenciatura le dijo, ¿pero para qué? Tú aún no te casas, primero cásate, ten hijos y después si quieres piensa en hacer una estancia afuera, porque tú todavía no te casas. ¿Qué van a decir de ti? O sea, y estamos hablando de un profesor universitario. Y justo como hace un momento, antes de que empezara justamente la plática, lo comentaba con el doctor, hay ocasiones en las que tenemos muchos prejuicios, incluso siendo universitarios.
Entonces, justamente hace falta hacer como esta deconstrucción. Y por otra parte, además de esta cuestión del suelo pegajoso, que es como la base, tenemos otro concepto que es el techo de cristal, que es qué pasa cuando las mujeres, como bien lo menciona la doctora Yanisei, ya logramos justamente superar esto, ¿no? Ya dimos este saltito, ya estamos en una cátedra, ya estamos haciendo investigaciones, pero no podemos alcanzar algo más. De hecho, justamente el término techo de cristal hace alusión a que hay como ciertas barreras estructurales tan transparentes, tan invisibilizadas y normalizadas justamente, que no nos permite seguir más adelante. Por ejemplo, hace 2 años leí un artículo de, me parece que es una antropóloga española que hizo una investigación en Google. Ella se dio cuenta que los científicos en Google decían, bueno, a ver, tú eres mujer, vas a trabajar tantos años y nosotros te vamos a pagar un tratamiento de fertilidad. Y uno diría, ¿qué tiene que ver la ingeniería en Google con los tratamientos de fertilidad? Pues bueno, les decían a sus ingenieras, tú tienes 25 años, ¿quieres ser mamá? Pues bueno, primero tú trabaja, échale muchas ganas y te congelamos tus óvulos, para que en el momento que ya tengas como un puesto alto, que además la empresa determinaba qué puesto alto tenían que tener, pues ya te puedes embarazar. ¿Qué pasa? Pues la mayoría de las mujeres llegaban a los 36, 37 años y decían, bueno, ya lo cumplí. ¿Qué pasa? Los óvulos a lo mejor ya no funcionaban, el cuerpo de la mujer tampoco, ya era como, digamos que estaba como esta barrerita un poquito de embarazos de alto riesgo. Entonces sí cumplían su sueño de ser grandes ingenieras, pero por otra parte la propia estructura les negaba ser mamás, ¿no? Entonces justamente como que quitar también esta barrera de pues nosotros tenemos sueños, no solamente a nivel profesional, familiar, y que todo puede ir de la mano, pero justamente primero romper con estas construcciones sociales de qué es ser mujer, qué es ser hombre y qué es ser científico. Muchas gracias. Las mujeres en México se dedican a carreras STEM, por sus siglas en inglés, relacionadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Han servido de ejemplo para una mayor apertura en programas enfocados en niñas y adolescentes para que desarrollen en estas profesiones. De acuerdo con investigaciones hechas por el Instituto Mexicano para la Competitividad, existe una brecha de género en los estados del país entre los hombres que estudian carreras tecnológicas y las mujeres que optan por esos programas educativos. Esta brecha ha ido cerrando en una tasa anual aproximada del 4%. Abro cita, dice, si mantuviéramos esta tendencia en México, tardaríamos 37 años para que las mujeres estudien carreras en estos ámbitos y para que se acerque el número de hombres que estudian estas mismas carreras. Y para ir un poco, cerrando un poco este conversatorio, ¿nos podrían por favor compartir cómo ustedes consideran que justo podemos llegar a estas niñas, a estas adolescentes que nos están viendo, que de alguna forma van a ver este conversatorio, tal vez no ahorita, pero en otro momento de sus vidas, que son de edades tempranas? ¿Qué consejo le darían a estas niñas, a estas jóvenes que sueñan con ser científicas y que simplemente sueñan a lo mejor con una oportunidad de hacer algo más por sus vidas? Podemos comenzar, por favor, con la doctora Denise, por favor. Sí, gracias. Híjole, ya no voy a poder copiarles las respuestas. Bueno, primero yo creo que las niñas deben de poder verse reflejadas en estas científicas. Muchas veces decimos, es que yo quería ser maestra. ¿Por qué? Pues porque ves a la maestra, ¿no? Yo quiero ser enfermera porque ves a la enfermera. Pero ¿qué pasa si más en el día a día tú ves a una científica más cercana a ti? Quizás sí en videos, quizás sí en este tipo de conversatorios que son muy buenos. Pero ¿qué pasa si va a tu escuela cada determinado tiempo y tú la ves como algo normal? O cuando tú puedes ir a la universidad y ver qué hacen ahí en los laboratorios. Yo creo que esa es una manera, porque tanto las niñas y jóvenes que se puedan ver reflejadas en alguien, eso es muy importante. Yo creo que muchas de nosotras decimos, nos sentíamos más cómodas si hubiésemos visto a una científica, seguido los pasos, y yo creo que ese es el primer paso. Y bueno, la siguiente, ¿qué les diría? ¿Qué les recomendaría? Bueno,
Yo creo que si tienen este sueño, que lo sigan. Dentro del camino vamos a encontrar, y ellas van a encontrar muchos comentarios positivos y negativos. Va a haber comentarios que quizá no son de manera maliciosa de las personas, sino simplemente a lo mejor mamá o papá, el abuelito, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no te dedicas? ¿No? Y esto te puede, a ellas les podría hacer dudar de la decisión que toman. Pero también en el camino se van a encontrar con personas y que les van a dar estos comentarios positivos que los van a animar, y yo les diría, agárrense de esos, rodéense de esas personas, y eso es lo que tienen que hacer. Los otros, si te hacen dudar, entonces mejor no platiques con estas personas de ello. A lo mejor no puedo deshacerme de mi abuelito, ¿verdad? Decirle, ya no te voy a hablar porque tú me dices cosas malas, no, pero ya no platico con él de mi futuro como científica. Y a lo mejor mi tía, que ella sí está más inmersa en esto, sí me podría motivar, bueno, pues me acerco a ella. Yo les diría eso, que se acerquen a estas mujeres que ustedes vean que pueden orillarlas. Y no solo mujeres, también hombres, como en mi caso, que fue mi papá. Pero yo creo que es eso. Y si tienes un sueño, no lo dejes a pesar de las circunstancias, y ve planteándote cómo puedes llevarlo a cabo. Planteando objetivos, juntándote con las personas con las que les cuentas y no te ven como una persona rara, y entonces yo creo que así van a poder meterse un poquito más. Y a lo mejor empezar a introducir estos juegos que sean más como el laboratorio de química, pero algunos juegos más donde las chicas puedan jugar entre ellas, a ser científicas, hacer esto, y yo creo que por ahí podríamos entrar para motivar un poco más la participación. Bueno, justamente eso iba a contestar. Yo qué les diría a todas estas niñas, pues igual lo que acaba de comentar la doctora Alejandra, que no pierdan sus sueños. Siempre, todo siempre empieza por un sueño, y nuestros sueños siempre empiezan desde que somos niños. Entonces, muchas veces estos sueños los vamos perdiendo en el camino. ¿Por qué? Por todo lo que puede estar a nuestro alrededor, ¿no? O sea, porque nos hacen comentarios, porque nos dicen. Entonces, yo creo que la principal recomendación sería esa: agarrarnos de nuestro sueño, agarrarnos de lo que en verdad queremos y llegar. Y ver esa meta, ver ese objetivo y luchar contra todo, porque siempre va a haber obstáculos, siempre hay obstáculos. Pero si al primer obstáculo nos damos por vencidos, pues va a ser imposible llegar a lo que nosotros queremos. Entonces, a todas estas niñas yo les diría, pues sí, o sea, si tienes en algún momento el sueño o el ideal de llegar primero a la universidad, yo creo que es el primer paso, no lo pierdas, no pierdas ese sueño. Agárrate de él y siempre hay forma de llegar. Siempre va a haber obstáculos económicos, obstáculos familiares, pero cuando uno tiene muy presentes las metas, siempre hay forma de llegar a ellas. Otra cosa, por ejemplo, es el hecho de, yo creo que sería interesante o es interesante el realizar a lo mejor estas mentorías que actualmente ahorita se hacen a nivel, bueno, las que se realizan aquí en la universidad, pero en algún punto podernos empezar a bajar, a lo mejor a las prepas, a los bachilleres, a las secundarias, y como lo acaban de comentar mis compañeras, que en verdad ellas vean el reflejo, que ellas vean que existen mujeres científicas, para que ya no digan quiero ser maestra o enfermera y al final digan yo quiero ser investigadora. En mi caso particular, durante mi desarrollo, yo cuando terminé la ingeniería, yo no sabía que quería en verdad hacer ciencia. Y yo me veía, por ejemplo, y decía, no, es que trabajar en la industria. Y de repente me empecé a llenar de personas, de mujeres, mentoras que yo les digo, porque ellas me enseñaron otro camino. Entonces me di cuenta que de la gran cantidad de mujeres que existen, que se dedican a estas áreas, y que a lo mejor en mis inicios yo no sabía que existían cuando yo estaba en la secundaria, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar. Bajar y decir, aquí estamos, somos grupo de científicas, somos un grupo de mujeres, y demostrarles y enseñarles el camino a todos estos jóvenes desde la secundaria. Yo creo que sería, muchas veces desde ahí los jóvenes empiezan a ver, porque dicen, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Y de ahí, lo mismo que dije al principio de mi plática, ponernos en la foto y decirles, aquí estamos,
Somos científicas, somos investigadoras y si quieres, puedes. Gracias. Pues bueno, yo concuerdo totalmente con mis compañeras. Justamente yo creo que lo principal es justamente que los conocimientos universitarios en lo que estamos trabajando justamente pueda llegar a pues a los niños, porque al final de cuentas sí es muy bonito hacer nuestras investigaciones y demás, pero ¿qué sentido tiene dejarlas en un aparador, ¿no? O sea, sino hacer que lleguen a más personas. Siento que también algo muy importante también sería justamente en esta cuestión, no solamente decirle a las niñas justamente que pueden, obviamente eso es fundamental, llenarlas de empoderamiento, demostrarles que justamente hay millones de científicas que a lo largo de la historia, porque o sea, estamos hablando que la ciencia ha estado presente en todo, que ellas también pueden, ¿no? Ahora sí que hay que también por esa parte, pero también siento que es importante decirle a los niños hay que normalizar que las niñas son seres humanos. Al menos yo recuerdo muchísimo que cuando yo estaba en la primaria había cosas que a mí me gustaban y mis compañeritos niños de 5 o 6 años me decían, es que eso no es para niñas. Eso es lo que tú estás haciendo es para niños, tú tienes que hacer otra cosa diferente. Entonces también dentro de las escuelas, pues justamente poder tener estos programas que hagan que los niños se den cuenta de que todos somos iguales, ¿no? Tanto niños como niñas, y que, por ejemplo, si la niña quiere ser ingeniera, a lo mejor el niño dice, bueno, yo quiero ser, no sé, diseñador de modas, ¿no? Algo que también pensamos que es únicamente para mujeres, darles como esta visión de que todas las carreras son para cualquier género, todos podemos brillar en lo que nosotros queramos, y yo creo que para las niñas también como demostrar que en todo hay ciencia. Bueno, yo me iría más por los niños, o sea, todos los niños en general, las infancias, que en todo hay ciencia, porque justamente este conversatorio habla justamente de esta cuestión de las ciencias, mostrarles que en todo hay ciencia, que en todo lo que tú veas puedes encontrar algo que te pueda llamar la atención, desde, no sé, como lo comentaba la doctora Yanisei, cuando una niña ve a lo mejor cómo se separa el agua, pero también a lo mejor en un contexto más de la casa, ¿no? Así de, pero ¿por qué está hirviendo el agua? ¿Cuál es el fenómeno? ¿No? Mostrarles a los niños desde la primaria que justamente en todo hay ciencia, que se interesen por ello y que pues al final de cuentas sean científicos grandes, pequeños, sea como sea, pues lo importante es justamente tener una visión más amplia del mundo y justamente eso les permitirá, yo pienso que en algún futuro, pues vivir en un mundo con mayor equidad. Gracias. Muchas gracias a nuestras ponentes por su participación. Gracias porque sé que todos los días desde sus aulas inspiran a más hombres y mujeres a que nos dediquemos a las ciencias. Gracias por sus palabras, por compartir sus opiniones, sus vivencias y pues por estar aquí. Muchas gracias y felicidades. Queremos también invitarlos el próximo lunes 24 de febrero a la conferencia Diversidad Lingüística en México, que va a ser aquí mismo en el Auditorio 2 del edificio C a las 2 de la tarde. Y por último, queremos pedir a la doctora Medina, si está de acuerdo, nos acompañe para la entrega de constancias de participación a nuestras ponentes y una toma de fotografía conmemorativa. Muchas gracias a todos por estar aquí. Al contrario, gracias. Muchas gracias, colegas. Puede ser una así, podemos apagar.